Hola soñadores, yo soy Lili y este es el canal de todos ustedes soñadores de un paso a la vez. Quiero compartir mi experiencia en el sueño y la migración a Canadá que tuve junto con mi familia. Sé que existen muchas historias y muchas experiencias, cada una es totalmente diferente y en esta voy a aportarles un poquito de mi historia para una nueva historia. Soy Lili de Bogotá, Colombia. Les quiero compartir esta historia de migración junto con mi familia. En el 2014 aproximadamente, por una compañera del trabajo, una chica enfermera, me comentó que estudiaba francés. A mí se me hizo un poco extraño porque, pues, francés en Bogotá, ¿cómo así? Le indagué un poco sobre el tema y me dijo que quería venirse a Canadá a vivir, a hacer su vida. Y pues me contó un poco de dónde estaba estudiando y un poco sobre cómo sería el proceso. Así que me puse en la tarea junto con mi esposo a averiguar sobre migración de Canadá. Averiguamos por medio de agencias, miramos en internet y pues había una agencia que nos pareció coherente. Esta agencia se llama Canadá. Ojo, con esto no estoy haciendo publicidad a esta empresa, no sugiero que pues ustedes busquen una empresa para que se asesoren, solo les cuento mi experiencia y eso fue lo que hicimos. Esta empresa asesora nos ayudaba a prepararnos para migrar a Canadá de acuerdo a unos requisitos que el gobierno canadiense solicitaba. En este caso nosotros hicimos como el tema para migrar a la provincia de Quebec en Canadá. Entonces, hacia el proceso para Quebec. En cuanto a ese proceso, nos decían que debíamos tener un nivel de idioma A2 y así poder aplicar a un CSQ, un certificado de selección de Quebec. Bueno, iniciamos con el francés, con esta compañía que también nos ofrecía pues las clases en francés. Iniciamos entonces los dos las clases en francés, la meta de tener una 2 para poder pues pasar toda la documentación y poder pues llegar a ese bello país. Después de un tiempo de estudiar francés, el gobierno de Quebec en algún momento hizo unos cambios en los requisitos y nos decía que debíamos ahora subir el nivel del idioma a un B1, B2, tener un buen nivel de francés. Adicional a eso nos decía que habían creado una plataforma donde deberíamos inscribirnos y, digámoslo así, por medio de puntos, cumplir cierta cantidad y ellos nos podrían pues seleccionar. Este sistema de puntos pues calificaba el idioma, la profesión, la experiencia, también la edad tenía que ver, hasta cierta edad daba puntos, el número de hijos si se tenían. Esta plataforma o esta herramienta que creó el gobierno se llamaba Mon Project. Esto hizo que se alargara un poco el tiempo de llegar a cumplir nuestro sueño, puesto que junto con mi esposo trabajábamos, estudiábamos nuestra carrera, adicional pues estábamos aprendiendo el francés y sin contar que nosotros también somos padres, necesitábamos tiempo para estar con nuestra hija en ese momento y pues también un poco de descanso pues por todas nuestras actividades, entonces vivíamos muy apretados. El tiempo no nos daba para tantas actividades, la verdad. Mi esposo, pues a raíz de esto empezó como a estudiar en la Universidad del Francés. En la Universidad Distrital le daban pues la opción de poderse inscribir y a un costo muy económico. Yo empecé en la Alianza Francesa en Bogotá, porque igual nuestro sueño seguía en ser migrar a Canadá. No era fácil alcanzar ese nivel que nos solicitaban de B1, pues por el tiempo. Pero sin embargo, nos pusimos a reunir toda la información y documentación que solicitaban para esta plataforma y la subimos. Creamos nuestro usuario en MonProject, subimos la información y pues ya mi esposo tenía un examen
un TCFQ, que es un examen para Quebec, y pues tenía un puntaje ahí y pues subimos esa información. Pasaron más años y por problemas técnicos que tuvo la plataforma, la cambiaron. Entonces surgió una nueva plataforma llamada Arrima, que también es de Quebec, que en este momento se encuentra en funcionamiento y es la que se utiliza para todo el tema de residencia en Quebec. Allí volvimos a crear el usuario, subimos la documentación y esperar. Esa plataforma también funciona con algo de puntos y era muy, muy importante tener el idioma, estudios y experiencia. Esos estudios era para poder aquí encontrar un puesto de trabajo. De acuerdo a lo que uno había estudiado y la experiencia, tenía que ser haber una concordancia entre los estudios y la experiencia que se tenía laboralmente. Este usuario que se creaba en Arrima funcionaba solamente por un año. Para nosotros solamente era esperar y mejorar el idioma al pasar del tiempo. Así pasaron años, con altibajos, ganas de cambiar el plan, con ganas de no seguir a veces, con como que la paciencia se empieza a agotar y empiezan a surgir problemas por todo lado, pero pues por un momento sí cambiamos el plan. Cambiamos a un proceso a Estados Unidos con una visa EB3. Coméntenme si han escuchado sobre este tema, si saben cómo funciona. Y empezamos el proceso. Ese proceso de visa EB3 nos daba residencia y trabajo, pues a la persona principal que se aplicara. En este caso se aplicó mi esposo. Para nosotros era muy importante llegar siempre a la meta. Pensábamos que al tener residencia de Estados Unidos y después lograr la ciudadanía era un poco más fácil llegar a Canadá. Sabíamos que este era un camino más largo, pero el sueño seguía. Mientras tanto, logramos sacar la visa de turista para ir a Canadá. De pronto tendríamos chance de llegar como estudiantes y mi esposo se presentó a un college donde fue aceptado, pero tenía cierto tiempo para presentar un examen de inglés. Sí, inglés, porque nos salía más económico que mi esposo estudiara en Moncton, una ciudad de New Brunswick, y el college manejaba inglés. Aunque mi esposo tiene un nivel básico intermedio de inglés, no logró tener el puntaje del IELTS académico solicitado por el college. Y así se derrumbó de nuevo nuestra entrada al país. Al poco tiempo llegó el COVID. Esto detuvo o tardó mucho más el proceso, tanto en Estados Unidos como en Arrima, en Canadá. Solo era seguir esperando y mientras tanto documentarnos, sí, leer mucho. Leímos sobre opciones de ir a Canadá, procesos a seguir, viajes, clima, provincia. Mientras pasaba esto del COVID y además los gobiernos tenían fronteras cerradas, decidimos viajar a Canadá, darnos un paseo por Canadá, conocer realmente lo que es estar en Canadá. Y pues también notábamos que nuestra visa iba a vencer porque cuando nos dieron las visas de turista, esta visa la ponen con la fecha de vencimiento de acuerdo al pasaporte. No es como la de Estados Unidos que simplemente la dan por 10 años y ya. Esta visa se vencía con nuestro pasaporte y nuestro pasaporte estaba próximo a vencer en un año. Entonces decidimos planear todo para un viaje a Canadá. Se planeó, fue de poco tiempo, pero fue sustancioso, motivador y además nos recargó energías para continuar con nuestro sueño. Conocíamos Niágara, Toronto y algunos alrededores de Toronto. Fuimos hasta Montreal y de ahí fuimos a Quebec, la ciudad. Adicional, justo en ese mes, antes del viaje, vimos que Quebec en TED, una empresa de reclutamiento, pues que tenía una misión de reclutamiento en Colombia. Y le dije a mi esposo que de nuevo creara su cuenta y subiera su currículum, porque ya habíamos intentado años atrás llegar por ese medio de trabajo. Y mi esposo tuvo una entrevista, pero por su bajo nivel de francés y de inglés no fue aceptado. Él cumplió con ciertos requisitos, se postuló a varias vacantes que había y pues sí,
lo llamaron o le escribieron de una y le dijeron que el 15 de febrero tendría su entrevista. Curioso porque viajamos a Canadá y justo el día antes, el 14 de febrero, regresábamos a Colombia. Doble ansiedad, doble felicidad. Entonces conocimos un poco de Canadá, fuimos en invierno, entonces nos sumergimos en lo que realmente es vivir este invierno. Nos sumergimos en las costumbres, el idioma tanto en inglés y francés, porque estuvimos en la parte anglófona y en la parte francesa. Conocimos una parte de nuestro sueño, de la cual no nos queríamos soltar. Esta entrevista fue totalmente en francés y con personal de gestión humana y del que posiblemente iba a ser su jefe. Días después le enviaron una prueba que debía desarrollar como de física y cosas relacionadas con su trabajo. Esperamos otro tiempito y antes de finalizar febrero nos enviaron otro correo donde tenía otra entrevista. En esa entrevista le dijeron que era aprobado para el cargo y allí comentaron un poco acerca de contratación, dónde iba a ser, cómo iba a trabajar. De allí, pues felicidad absoluta. Ellos comentaban que iniciábamos un proceso un poco largo, que deberíamos ser pacientes porque dependíamos mucho tanto del gobierno canadiense como el gobierno en Quebec. Y es así como vimos una luz al final del camino que nos trajo a Canadá. Soñadores, si desean continuar siendo parte de esta experiencia, comenten, suscríbanse y den me gusta. Esto es en un paso a la vez, pero siempre, todos los días, den un paso para seguir cumpliendo sus sueños. Un abrazo.